Y por hermano, aquí estamos ahora viendo de un hombre, su nombre Epafrodito. No es un nombre muy común cuando hablamos de los personajes bíblicos. Vemos que es uno que solamente está mencionado en un solo libro, esta carta a las Filipenses. Pero lo que vemos de él y sabemos de él es que él era un hombre con una compasión para servir a Dios. Cuando vemos a él estuvo negando su propio estado, su propia necesidad, y lo que se preocupaba más que todo era servir a Dios. Tenemos la cita que yo puse ahí en sus notas, que pueden ver también. Se dice: Dios tiene cosas grandes y maravillosas para mostrar si encuentra vitrinas adecuadas. La verdad es que Epafrodito era uno de esos tipos. Era uno que mostraba las cosas grandes que estuvo en él. Epafrodito estuvo enfermo, dice aquí hasta el punto de muerte, pero más preocupación tuvo él para otros que para él mismo. Por eso vemos en Mateo 5 y vemos también que se aplica mucho a la vida de él. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Pero cuando hablamos de nuestro trabajo como cristiano y como creyente, vamos a aprender de Epafrodito, alguien que no fue muy conocido, pero vemos que él hizo mucho para Dios con la vida que él tenía. Por eso, número uno, hermanos, vamos al viernes esta tarde, antes de nuestro tiempo de oración. También quiero recordarles que la semana próxima es cuando tenemos los servicios juntos con inglés, los varones aquí en el Walter Center y luego también las hermanas allá en el lado inglés para el próximo miércoles, nomás para recordar eso, así como estamos llegando. Pero número uno, hermanos, vemos ahora un siervo. Epafrodito era un siervo amado del hombre de Dios. Vemos aquí en capítulo 2, versículo 25, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Cuando hablamos de inciso A, era un creyente en la familia de Dios. Me gusta mucho la forma que habló el apóstol Pablo de él. Mi hermano, no un hermano, no su hermano, no nuestro hermano, sino mi hermano. Él está poniendo ahora una posesión en él, mi hermano. Me gusta mucho hablar entre nosotros: hermano mío, mi hermano. No somos extranjeros, no estamos desconocidos, no estamos lejos de nosotros mismos. Debemos tener una relación así como él tiene, y lo vemos con el apóstol Pablo, que era alguien, hablando de posesión, alguien importante a la vida de Pablo y suficiente hasta que fue mencionado en esta carta. Cuando vemos, hermanos, al apóstol Pablo, en realidad es muy pocos que él menciona de los que él conocía. Era hombre conocido por muchos y él conoció a muchos también, pero nomás unos cuantos hay dentro de sus cartas hablando de personas, Epafrodito siendo uno de ellos. Por eso cuando vemos a él siendo creyente, sino mi hermano, y lo tenemos ahí en Juan capítulo 1 versículo 12, hablando de cómo nosotros somos hermanos. No somos hermanos porque estamos aquí en la iglesia, y muchas veces usamos la palabra hermano un poco flojo, tal vez fuera del contexto, porque esa palabra pertenece solo a los que están en Cristo. Si no conoce a Cristo, sin ofenderle, pero no es un hermano. Un hermano es uno que es hijo también de Dios.
Si no ha recibido a Cristo como Salvador, no es un hermano todavía. Puede ser un buen amigo, puede ser alguien bien querido, pero no puede ser un hermano, porque esa palabra pertenece solo a los que están en Cristo. No somos hermanos por nuestra raza, no somos hermanos por nuestra nacionalidad, no somos hermanos por ser creados de Dios, solo somos hermanos por ser hijo de Dios. Por eso yo tengo en la carne mis hermanos. Somos hermanos porque tenemos los mismos padres, y por eso mi papá es papá de mis hermanos, somos hermanos. Pero si no es ese hijo de Dios, no es un hermano. Nuestra relación con Cristo, que vemos en Mateo 12:50, Cristo dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Pues hablando de Cristo, Él reconoce los que conocen a Cristo, pero aparte de eso, los que hacen la voluntad de Dios. Por eso Pablo está diciendo a él: es mi hermano. No es uno de los muchos que conozco, tal vez hasta otros que son creyentes, sino que él pasa a todos cuando dice la palabra y la frase mi hermano. Si se ve, también vemos que era un colaborador en el campo de Dios. Cuando hablamos de un colaborador, vemos que Pablo tuvo un llamamiento, y en realidad hubo muchos que participaron con él. Cuando hablamos de varios en la Biblia, podemos recordar de Ananías. Él fue quien enseñó a Pablo en Damasco, que lo recibió. Puedes recordar también de Bernabé. Él le tomó, él le llevó a primer lugar a Jerusalén y luego también a Antioquía. Es él quien le llevó en su primer viaje misionero. Bernabé fue muy importante en él. Silas era otro que era compañero de él. Y luego también vemos a Lucas, vemos que a Marcos más adelante en su vida, pero vemos que hubo algunos que eran colaboradores, y lo vemos aquí la palabra en versículo 3 cuando dice mi hermano y colaborador. Otro ahora que está colaborando con él. Vamos rápidamente, hermanos, a 1 Corintios capítulo 3, nomás unas páginas, cuantas páginas atrás de la Biblia. 1 Corintios capítulo 3. Vemos aquí lo que vemos de él aquí en capítulo 3 versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá con recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, otra vez, colaboradores de Dios, y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Pues estamos hablando de colaborador, uno que está trabajando. Y ahí, como vemos en Filipenses 1:27, aquí en nuestro libro que estamos ahora combatiendo, unánimes. Estamos trabajando para nuestra fe en Cristo. Por eso era colaborador. Y luego, inciso C, no solo colaborador, sino también un compañero de la milicia de Dios. Compañero de la milicia. Interesante que Pablo está hablando de este hombre como hermano, como colaborador y ahora como compañero de milicia. Ahora está hablando que nosotros estamos
como nosotros somos como soldados también en este mundo. Según a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, debemos aprender cómo portarnos como un soldado. Un soldado está atento. Un soldado no está flojo. Un soldado cumple con lo que dice. Un soldado tiene una comisión por lo cual es enviado. Un soldado es uno que está ahora listo, porque nosotros vivimos bajo los ataques de Satanás. Y cuando vemos la vida que tenemos, necesitamos andar como soldados. Ahora, no lo vamos a buscar, pero en Efesios capítulo número 6 encontramos que lo que son y lo que es lo que lleva los soldados. Un soldado pelea, lucha, está preparado. Un soldado cuida de unos a otros. Y si uno ve la armadura que nosotros llevamos como soldados, vamos a ver que la parte que no está protegida es la parte de atrás. Por eso no estamos protegidos desde atrás. ¿Qué significa? No debemos correr. No debemos correr. Ahí en México hace años hubo una emboscada ahí cerca de nosotros y varios fueron matados de la policía. En esa emboscada, la cosa que se les olvidó a la policía es cómo luchar juntos. Y cuando llegaron los sicarios, en vez de esforzarse y luego pelear, decidieron huir. Y por eso cada uno fue tirado y fue muerto, pero de balas desde atrás. Pues si decidimos correr, hermano, seguro vamos a perder. Satanás va a ganar. No tenemos protección para correr. No tenemos protección para huir. Pero también, hermano, nosotros somos los que estamos protegiendo a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hay alguien que está traicionando? Que dice, pues pastor, aquí estoy con usted, estoy atrás de usted, no diciendo que tiene un cuchillo en la mano. Cuando hablamos, hermanos, nosotros no tenemos protección, podemos herir unos a otros, debemos estar defendiéndonos unos de otros. Por eso hablando de ese Epafrodito, un hermano y buen hermano, y luego también un compañero en el trabajo, y ahora también colaborador en el trabajo, y ahora compañero de milicia. Él ahora está trabajando y peleando con él. Ahora, número 2, hermanos, vemos que él también era Epafrodito, un hermano que aprecia a la iglesia. Aprecia a la iglesia. Él ama a la iglesia. Él ama a la casa de Dios. Él ama a los de la iglesia. La iglesia somos nosotros, no el edificio, somos nosotros. Él amó, él quería estar con ellos. Él amaba al pastor. Cuando vemos a él ahora hablando de este hombre y su compasión y luego sus emociones que él tuvo y su compasión para servir a Dios, vemos en inciso A que era un mensajero para los hermanos de la iglesia. Ahora estamos aprendiendo un poco de este hombre. Cuando vemos su relación con Pablo, mi hermano, pero vemos lo que dice también aquí, siguiendo a leer aquí en Filipenses capítulo 2, 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, lo que dijimos, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Porque vemos, era mi hermano, vuestro mensajero. Él funcionó para él y también funcionó para ellos. Mi hermano, pero vuestro mensajero. Otra palabra, mi hermano, pero su siervo. Mi hermano, pero es su activo en mover lo que ustedes tenían. Porque vemos adelante que fue él quien llevó lo que era enviado de ellos al apóstol Pablo. Por eso él llevó mensajero. ¿Qué hace un mensajero? Lleva un mensaje.
Nosotros somos mensajeros. Hay muchos que estamos saliendo en estos días, esta semana la que entra, como mensajeros. Me imagino que todavía algunos tienen, y yo tengo algunos todavía en mi casa que voy a estar dando durante esta semana, tal vez algunos hasta la semana que entra, pero somos mensajeros. Un mensajero lleva noticias. Si no llegan las noticias es porque el mensajero no hizo su trabajo. Si amigos nuestros no saben de lo que está pasando en este mes, no es culpa de la iglesia, no es culpa nuestra, es culpa del mensajero. Pues nosotros hemos estado saliendo, tocando puertas, ya andamos alrededor de 20,000 puertas que hemos tocado en unos 2 semanas y media, hablando de nuestro ministerio hispano. Muy buen trabajo, mensajeros, es avisándoles. Y ahora estamos llevándolo personalmente en la forma de una invitación y ahí en la mano. Quiero que sea mi amigo, quiero que sea mi invitado este domingo. Mensajero. Vemos que él era su hermano, alguien querido a él, pero también uno que llevó noticias, también uno que llevó ayuda a sus necesidades. Por eso él estuvo llevando noticias, recordando, llevando cartas, llevando noticias del apóstol Pablo. Él era uno que también estuvo trayendo para sus necesidades, hablando del apóstol Pablo. Por eso ellos mandaron, ellos le ayudaron, y ese es el hombre que fue responsable para hacer eso. Mensajero, nosotros somos mensajeros del evangelio. Romanos 10:14, un texto muy conocido. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esa última parte es una cita del libro de Isaías, como el capítulo 41. Es uno que Dios usó en mi vida para llamarme al campo dentro de México, y Dios tocó a mi corazón leyendo eso. Vemos un mensajero, uno que ahora está enviando, y nosotros estamos enviando el evangelio. Somos mensajeros de él. Es la manera que somos salvos. Llegando más adelante en versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Importante que estamos llevando el mensaje de Dios. Pero también, inciso B, un ministrador de las necesidades del hombre de Dios. Un ministrador. Hemos hablado poquito de eso, como él llevando mensaje y luego él trayendo para ayudar y para ministrar al apóstol Pablo. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Está diciendo que es algo bonito que ellos estuvieron participando. Para mí era algo bonito el domingo en la mañana presentar a nuestro pastor Chapel algo de nosotros, olor fragante, algo que demuestra el honor que nosotros tenemos para él. En la tarde, hermanos, se respondieron hacia mí que no estoy planeando, pero muchas gracias, hermano, por recordar también a mí en eso. Pero es algo que la palabra está diciendo. Con Lucas, capítulo en 2 Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo. Una de las palabras probablemente más tristes para mí. Solo Lucas está conmigo. Cuando empezamos a hablar de la lista de los que estuvieron con Pablo, solo Lucas. Y era así, de esa forma. No dijo, Lucas está conmigo. No, dijo, solo Lucas. Poniendo énfasis que el único era Lucas. Pero debemos ser fieles a nuestro Señor, así como Epafrodito que tuvimos. Inciso C.
instrumento de la misericordia de Dios. Instrumento de la misericordia de Dios. Ahora, su enfermedad no explica cuál era, pero sabemos que era muy grave, punto de morir, ya listo para pasar a la presencia de Dios. Cuando vemos a Él, y vamos a ponernos a nosotros en ese camino, cuando estamos enfermos, ¿a quién estamos pensando? ¿Para quién estamos preocupados? ¿Quién quiere ir al doctor? Ahora vamos a hablar de estar enfermo, vamos a hablar de ahora al punto de morir. ¿A quién vamos a estar pensando? Ahora yo me pongo también en esa lista. Es algo increíble como este hombre tan enfermo que estamos hablando de él, no que estuvo en la cama. Oren por hermano Epafrodito, el pobrecito está en la cama. No estamos hablando de él. Él no está hablando de eso. No se recuérdeme, están viendo algo muy bien en ese hombre, viendo la misericordia de Dios en su vida. Por la gracia de Dios que él pudo servir en ese momento. Por la gracia de Dios, hermanos, nosotros estamos en este mundo con la habilidad de servir a Dios. Esta semana yo no sé cuántos lugares que he leído noticias de unos que pasaron de esta vida a la otra. Un pastor en Canadá, día de ayer, pasó a la eternidad con su Señor. Algo que no esperaba, pero ahí estaba él enfermo y ahora pasó. Otro que chocó la semana pasada y a la presencia de Dios. Es por la gracia que nosotros estamos sirviendo a Dios. Porque seguro el pastor Connor fue un buen pastor haciendo un buen trabajo. Seguro que estuvo haciendo su carrera, para él no era terminada, para Dios sí. Por eso llega ese día cuando para nosotros vamos a pensar, no, yo voy a seguir viviendo, ya tengo mi vida planeada. Yo dije a mi esposa, ya estoy planeando mi vida hasta como 95 años de edad, porque ya tengo todo planeado y yo voy a estar aquí hasta los 95 años de edad. Tal vez no aquí como pastor, pero aquí en este mundo ya tengo mis planes. Yo sé pero Dios es el quien sabe. Yo puedo tener mis planes, pero Dios que sabe. Y cuando hablamos de nuestra vida, tenemos lo que Dios nos ha dado en este momento. Cuando hablamos de esa misericordia, Tito 3:5, me gusta mucho ese texto, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Un siervo amado, un hermano que aprecia la iglesia. Número 3, hermanos, un hombre atento al hombre de Dios. Un hombre atento al hombre de Dios. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Wow, tanto hay en un solo versículo. Punto de morir, pero exponiendo su vida para suplir lo que faltaba. No, pues hermano Epafrodito, descansa, hay otro día. No hay otro día. Como nosotros, mañana, ¿verdad? Cuando yo llegué a México, yo aprendí que la palabra mañana no significaba el día siguiente. Como mañana es el día de jueves, no es el día del jueves. Lo que es que no es el día de hoy, ¿verdad? Eso sabemos, pero si es mañana el jueves o mañana en la semana que entra, es otra cosa. Epafrodito, cálmate. Compóngate, hay tiempo, Epafrodito. No, pero Epafrodito, hasta en ese momento, pensando en él. Dos palabras interesantes aquí. Número 1, vemos que la indiferencia
hacia su propia salud. Un hombre atento al hombre de Dios, inciso A, indiferencia hacia su propia salud. Casi muerto. Casi muerto. Yo formé un grupo de adultos grandes, de grande edad ahí en México, y un grupo de crecimiento de los más grandes, y estoy hablando con ellos, hermano, ¿qué queremos llamarnos a nosotros? Yo no de ellos, yo era mucho más joven que ellos, pero hablando con ellos, hermano, ¿qué vamos a llamar a ustedes, este grupo de los ancianos? No pudieron poner nombre. Yo digo, pues entonces vamos a poner el nombre casi muertos, ¿no? Está bien ese número, no les gustó mucho esa palabra. Lo único que les falta es morir, nada más, ¿verdad? Pero casi muertos, hablando de él. Pues cuando él está llegando en ese momento, casi muerto, no pensando en él. Como Cristo, en Filipenses capítulo 2, no vamos a buscar allí ahora. Pero cuando hablamos de su vida, dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Estaríamos en ese grupo? Pastor, mi uña se me rompió hoy, quiere sangrar, yo creo que no voy a poder ir al servicio esta tarde. Casi muerto. Como Epafrodito. Pero ¿cuántas veces nosotros enfocados en algo que no es tan importante? Él tuvo compasión. Y luego la segunda palabra vemos en inciso B, indiferencia. Segunda B, en inciso B dice interesado en lo que pertenece a Dios. Capítulo 4, versículo 18. 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Y cómo responde? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Epafrodito. Una cita que tenemos en nuestras notas. No daría mucho por vuestra religión a menos que se pudiera ver. Las lámparas no hablan, pero sí brillan. Cuando hablamos de nuestra vida, Santiago, fe sin obras es muerta. Muerta significa no funciona, no hace nada. Un muerto no habla, no come, no hace nada. Y así la fe si no hay obras. Por eso estamos viendo con Epafrodito, quienes son involucrados en esta carta, que están viendo con esa iglesia, ayudándoles hasta él mismo, casi muerto, y luego siguiendo adelante, animando al varón de Dios, al apóstol Pablo, y viendo mucho pasar con ese hombre. Bueno, hermanos, esta tarde el ánimo es eso. ¿Qué tipo de cristiano vamos a ser? Vamos a tener compasión para servir. El domingo yo vi muy buen números agarrando invitaciones. Compasión es llevar a cabo lo que llevamos. Compasión, animar a alguien que esté aquí. Compasión cuando nos alistamos los salones, vamos a hacerlo bien. Compasión para servir a Dios, buscar a lo que falta, lo que necesitamos, estar en un lugar para servir, no solo ver, sino también servir a nuestro Dios, pero con una compasión, sirviendo a nuestro Señor.